Bueno chicos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlieni Martés, soy una de las médicas que forma parte de la guardia del SUEP, del Castor Rendón, del Hospital Castor Rendón. Me encuentro en compañía de Claudia Furque, es una de las enfermeras del plantel también. Así que bueno, vamos a estar charlando esta tarde un poquito acerca de bronquiolitis, ¿sí? Bueno, vamos a empezar como todos los temas por la parte básica, que implica todo lo que es la definición de los conceptos básicos. Según la SAP, se define como una inflamación difusa aguda bilateral de las vías aéreas inferiores de etiología casi siempre viral, que se caracteriza por clínica y funcionalmente una incapacidad ventilatoria obstructiva. Con fines epidemiológicos, muchos autores la definen como el primer episodio de sibilancias con una evidencia clínica de infección viral en menores de 2 años. Entonces toman como que todo menor de 2 años que sibila, estamos entonces en presencia de una bronquiolitis. Según la OMS, la bronquiolitis es una infección viral aguda de las vías respiratorias inferiores que afecta a niños menores de 24 meses, lo mismo, y que se caracteriza por dificultad respiratoria, sibilancias y estertores o crepitantes. Después, en cuanto a la etiología, básicamente tenemos en la cúspide el virus sincitial respiratorio, que básicamente es el dolor de cabeza de la mayoría de los pediatras y más en esta época, otoño-invierno. También está descrito en principios de primavera. Se encuentran también otros virus como el parainfluenza, la influenza, el adenovirus, el rinovirus. Y el hecho de que tenga uno de estos virus nuestro paciente no significa que no puedan coexistir con los otros, ¿sí? Esto es más que nada ilustrativo, la parte epidemiológica de los elementos virales. La mayoría de estos es PCR más de la mitad, así que es importante. El 64.02% de los pacientes que consultan con bronquiolitis menores de 2 años tienen un BCR. En cuanto a los factores de riesgo, como todas las enfermedades, sería en este caso menores de 3 meses, la falta de lactancia materna, la inmunodeficiencia congénita adquirida, cardiopatías congénitas, el EPOC postviral, la fibrosis quística, la prematuridad, el bajo peso, enfermedades congénitas de origen metabólico o neuromusculares, el riesgo social, que es un factor que juega un importante rol en esta patología, y obviamente esto aunado al ambiente familiar desfavorable. En cuanto a la fisiopatología, pueden ver en la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda un bronquiolo que sería normal, un bronquio normal, y uno cuando vemos una bronquiolitis, ¿sí? Entonces, en la bronquiolitis aguda se caracteriza por la inflamación extensa y el aumento de la producción de moco asociado a una necrosis de las células epiteliales de los bronquiolos. El BCR va a infectar las células epiteliales nasofaringeas, donde se replica, y luego de 2 a 3 días se disemina la vía aérea inferior. Esta inflamación se caracteriza por una infiltración mononuclear peribronquial y que va a dematizar entonces la submucosa. Va a producir de esta forma un daño tisular que ocurre por la lesión básicamente viral directa o indirecta por la activación de la respuesta inmunológica del huésped. Entonces, el daño y la necrosis tisular pueden causar obstrucción parcial o total del flujo del aire con atrapamiento del aire distal, las atelectasias, que es comúnmente verlas en las radiografías de estos pacientes cuando vemos que se desmejoran de forma abrupta, y la alteración de la relación ventilación-perfusión, que es el paciente que evaluamos, que lo vamos a ver más adelante con un tal elevado, ¿sí? Resulta en una hipoxemia y el aumento del trabajo respiratorio clínicamente. Las manifestaciones clínicas, como las venimos charlando, básicamente es la rinorrea clara, fiebre baja, taquipnea, sibilancias y tos, la apnea, que ocurre más que nada en pacientes con factores de riesgo, los más chiquititos, rechazo alimentario, crépitos finos inspiratorios en las más pequeñas y sibilancias respiratorias en los niños un poco más grandes, y trabajo respiratorio, que ya sabemos que la polipnea, la respiración abdominal, uso de los músculos accesorios, etcétera, ¿sí? Esto es básicamente para pensar que no se queden con el concepto de que todo menor de 2 años que sibila es una bronquiolitis. Tenemos también otros diagnósticos diferenciales que pueden causar semiológicamente esta clínica, que puede ser un reflujo gastroesofágico, una laringotraqueomalacia, aspiración de cuerpo extraño, que es una de las cosas que hay que tener siempre muy en cuenta, ¿sí? Anillo vascular, masas o tumores mediastínicos, enfermedades cardiopulmonares congénitas o las miocardiopatías. Esta últimamente ha tenido un poco más renombre y, digamos, nos hemos topado con varios pacientes que, sobre todo lactantes muy pequeños, que nos hace pensar y nos lo plantean como una bronquiolitis,
y resultan ser pacientes que están en insuficiencia cardíaca, por una miocardiopatía. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un montón de scores que se utilizan y que se han descrito a lo largo de los años y de las épocas y de los países en cuanto al puntaje clínico para determinar el grado de severidad de la bronquiolitis. Sin embargo, seguimos utilizando que es el puntaje clínico de gravedad de tal modificado, y es el que nos resulta, sobre todo acá en Argentina, mucho más práctico, aplicable, rápido, entre otras ventajas. Se los traje a manera de recordatorio, la mayoría de ustedes los conocen, los manejan. Básicamente este score va a clasificar, tiene los puntajes de 0 a 3 puntos y se basa en base a la frecuencia cardíaca, a la respiratoria, que lo divide en menores de 6 meses y mayores de 6 meses, si tiene sibilancias o no, y el uso de músculos accesorios. Se establece entonces también el tema de la saturación que debería tener el paciente si tiene más de 98, entre 93 y 97 o saturación menor de 92 grados. Y lo clasifica básicamente en leve, moderada y grave. Entonces, la valoración a través del puntaje de tal modificado permite establecer las categorías de gravedad y básicamente, si tengo 4 puntos o menos, es un leve. En este caso tengo que tener una saturación que debe ser mayor de 98. De 5 a 8 puntos, moderado, que debe ser entre 93 y 97% la saturación de este paciente. Y si tengo 9 puntos o más, es una bronquiolitis grave, y en este caso los pacientes normalmente saturan menos de 92%. Esto sin oxígeno, obviamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Y esto ha sido un motivo de discusión en múltiples revisiones a lo largo de todas las sociedades científicas pediátricas, y empezamos por lo más básico. Lo primero son las medidas de soporte, ¿sí? Las medidas generales. Implica el confort del paciente, si tiene que bajar la temperatura, esto seguido de la aspiración de secreciones. Todos sabemos que los niños tienen, los más pequeños sobre todo, muy mal manejo de secreciones, y el cleaning nasal es determinante en la mayoría de las patologías respiratorias, en la bronquiolitis mucho más. Entonces, importante despejar la vía aérea superior con la aspiración de secreciones, y además nos sirve, digamos, como adelanto para, si hay posibilidades de tomar muestras, porque nos impresiona que puede ser una bronquiolitis, hacer el despistaje o la pesquisa de qué germen pueda estar causando en este paciente, digamos, en caso de que sea un PCR, que es el que más, por el tipo de evolución y por el tipo de tratamiento que puede tardar el paciente y un poco también el pronóstico que puede tener. Lo otro, nebulización con solución hipertónica, que la verdad que varias bibliografías dicen unas a favor, otras no. En realidad es básicamente las medidas que utilizan como para poder fluidificar las secreciones para más fácil extracción. La nutrición o no, de investigar si el paciente se está alimentando o no, si colocamos una sonda o no, si está muy deshidratado o como, con un tal muy elevado como para colocar una hidratación parenteral, porque la vía oral en este caso sería contraproducente o contraindicada. Entonces, quiero que se lleven de este seminario, lo más importante es que la bronquiolitis, el tratamiento de elección, en lo que está descrito en todas las bibliografías, es el oxígeno. Es la única medida terapéutica comprobada, con comprobada eficacia en bronquiolitis. Está escrito por todas estas sociedades en los archivos argentinos de pediatría de 2021, Garrahan 19, el SLEPEL 223 reciente, la Sociedad Americana de Pediatría, en la NICE y en la SAP, ¿sí? Casi todos tienen como punto de corte que la saturación del paciente tiene que estar en en mayor de 90%, ¿sí? Es lo que normalmente se supone. Nosotros, obviamente, de un grado a otro, ponemos 92, 94, y tiene que ver mucho también con la edad y los otros aspectos que puede tener per se el paciente. Bien, entonces, como les decía, no sé hasta qué parte me informaron recién que se escuchaba mal, así que bueno, voy a retomar desde donde estábamos por una cuestión de tiempo y horario, ¿sí? Entonces, charlamos anteriormente el tema de los tratamientos y que el tratamiento de elección en esta entidad clínica es el oxígeno, que era una de las cosas que pretendíamos que se llevaran de la charla, era esto, ¿sí? Que el oxígeno entonces es la única medida terapéutica comprobada, con comprobada eficacia en la bronquiolitis y lo respaldan todas estas sociedades. La mayoría coinciden en que tiene que hacerse con para mantener saturaciones de los pacientes de mayor de 92, 94%. La Academia Americana de Pediatría es la única que postula un 90% de saturación que debe mantener el paciente a aire ambiente.
¿sí? Y otros también toman en cuenta, como el Garrahan, que tuviese el paciente, si tuviese menos de 92%, que tenga un TAL mayor de 5. Después, los dispositivos que nosotros utilizamos para ofrecer oxígeno van desde dispositivos de bajo flujo, como la cánula nasal, la máscara Venturi y la máscara con reservorio, hasta el alto flujo, como el CAFO, CPAP, BiPAP o ventilación mecánica, ¿sí? Esto tiene que ver con la forma en cómo viene diseñado el dispositivo, cómo sale el oxígeno, si es modificado o no, si es aire mezclado o no, ¿sí? Pero bueno, aquí les traje algunas de las imágenes, que esto es ampliamente conocido por el resto, lo traje a manera de recordatorio, ¿sí? Bueno, otro de los dispositivos, que de hecho es el que en esta época de invierno, y es lo que vemos con los pacientes que estamos utilizando, y suerte que lo disponemos nosotros en nuestro centro, es el CAFO, ¿sí? Es un dispositivo de alto flujo que lo que hace es humidificar el oxígeno y meter presión, por así decirlo de manera coloquial. La idea es que nos llevemos esto en cierta medida, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con la fisiopatología que se charló anteriormente, con respecto sobre todo al virus sincitial, el resto de los virus que son causantes de la bronquiolitis. Entonces, según la SLEPE, tenemos entonces que es una alternativa terapéutica cuando el paciente tiene un cuadro moderado severo que no corrige la hipoxemia, cuando le colocamos una cánula nasal a nuestro paciente y no mejora, podemos escalarlo a los diferentes dispositivos, pero si esto no mejorase, un dispositivo que nos puede ayudar a evitar el pasaje de la cánula o la máscara, como se hacía antes, a una intubación orotraqueal, que todos sabemos lo que implica, pasarlo por un CAFO. Y los resultados son bastante positivos, ¿sí? En los archivos argentinos de pediatría del 2021 lo mismo, se considera el uso con oxígeno de otra forma de administración, tipo la cánula o CAFO de alto flujo, antes de utilizar una ventilación invasiva. Lo mismo en la Sociedad Española de Urgencias de la CEU en la tercera edición, ¿sí? Que se utiliza, ellos están, digamos, una indicación franca en pacientes con puntuación de escala grave de bronquiolitis para optimizar las medidas o, digamos, el confort del paciente. Igual en del resto de las sociedades. En la Cochrane, básicamente cuando hicimos la revisión, decía como que faltaban muchos datos que se van fugando, pero lo cierto del caso es que en líneas generales lo que nosotros vemos en la práctica diaria, si bien muchas de las cosas que hacemos no quedan documentados, es lo que vemos. Vemos que el paciente va a CAFO y de CAFO se disminuye los aportes de oxígeno, mejoría clínica y a la casa, así que le evitamos un montón de situaciones que vienen después como consecuencia de las intubaciones orotraqueales. Básicamente, entonces, a manera recordatoria, el concepto del CAFO que es un concepto de oxigenoterapia de alto flujo que consiste en aportar un flujo de oxígeno solo mezclado con aire por encima del flujo pico inspiratorio del paciente a través de una cánula nasal. Y lo bueno es que este gas va humidificado y que va caliente, ¿sí? Esto básicamente sería una curva a la izquierda de lo que los representaría, digamos, la FiO2 que se entrega al paciente y se devuelve, se aumenta un volumen que queda ahí como retenido, es esa retención que podemos ver radiológicamente como el comportamiento del paciente asmático, radiológicamente hablando, y cuando tenemos el CAFO, que es lo mismo lo que damos que lo que tenemos, no se queda un espacio guardado sin ventilar o sin intercambiar. Entonces, las indicaciones del CAFO básicamente son pacientes con hipoxemia, pero sin hipercapnia, que precisan una FiO2 mayor de 0.4, o que tenemos un fracaso respiratorio en las insuficiencias respiratorias tipo 1, dificultad respiratoria con bronquiolitis, neumonía, insuficiencia cardíaca, o sea que no solamente lo podemos utilizar para bronquiolitis, soporte ventilatorio tras la extubación, de hecho acorta el periodo de intubación en los pacientes ya intubados, y para el destete los pasan a CAFO para que lo toleren muchísimo mejor, destete de CPAP o BiPAP, el soporte respiratorio en niños con enfermedades neuromusculares y apnea del prematuro también. Esto básicamente es el dispositivo que nosotros tenemos acá en el HOSPI, que creo que es la mayoría que distribuye la provincia, que son los Airbor, ¿sí? Y del lado derecho van a ver, estos serían las medidas de las cánulas o de la cánula nasal o narina que tiene de acuerdo al peso del paciente, ¿sí? La tasa de flujo en función del peso del niño, o sea, básicamente, o digamos la desventaja que tiene, es en cuanto al peso. Si son menores de 10 kilos, se puede brindar 2 litros por kilo minuto, y si es mayor de 10 kilos, 2 litros por kilo minuto. Para los primeros 10 kilos, básicamente se hace más 0.5 litros por kilo minuto.
Esto básicamente como para calcular, o sea, un CAFO no es capaz de dar más de 30, es lo que normalmente da un CAFO pediátrico, ¿sí? Después, otra de las cosas que vemos comúnmente que se utiliza un montón es el uso del beta-2, y básicamente acá es el uso del salbutamol, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la revisión, y esto para no extendernos, básicamente las sociedades tienen. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda el manejo de las infecciones respiratorias agudas menores de 2 años, que puede utilizarse 200 microgramos, 2 PAF cada 20 minutos, o pacientes que tengan un TAL mayor de 9. La Sociedad Argentina dice que utilicemos el salbutamol en pacientes que tengan fenotipo asma o que tengamos antecedentes familiares en padre o madre con antecedentes de asma, que pueden ser los que respondan terapéuticamente al broncodilatador. El Garrahan directamente recomienda no usar los beta-2 adrenérgicos. En el síndrome obstructivo bronquial en niños menores de 2 años, Nación dice que lo utilicemos con pacientes con un TAL mayor de 4, y la dosis que ellos estandarizan es 2 PAFes salbutamol cada 20 minutos y que debe observarse. Y la CEUP en la tercera edición 2019, y que después se revisa en el 2023, dice que estaría indicado, esto es España, mayores de 12 meses, ¿sí? Con antecedentes personales o familiares de asma o atopia. La Sociedad Española, bueno, lo mismo que dije, el 2023 utiliza, en el caso, ellos recomiendan, este es otro tema, la adrenalina, y con respecto a la adrenalina es una de las cosas que hemos venido viendo, que incluso lo recomiendan usarlo en niños lactantes de 2 meses, mientras que a los 12 utilizar el salbutamol, ¿sí? Pero es la única sociedad que lo recomienda. El resto de las sociedades tienen sus reservas en cuanto al uso de adrenalina. Algunos autores dicen que si el paciente no mejora con las medidas anteriormente citadas, se puede hacer la prueba terapéutica con la epinefrina, 1 miligramo nebulizado, 2 dosis en 2 horas, no más de 2 nebulizaciones, y si el paciente tiene respuesta, se puede tomar en cuenta como una alternativa terapéutica. En los archivos argentinos de pediatría del 2021 dice que en realidad la seguridad y la experiencia acumulada en el empleo de los beta-2 adrenérgicos hacen que no justifique el uso de la adrenalina. Entonces es como que medio discutido. Otra de las medicaciones que eventualmente hay que tener mucho cuidado en cuanto a los días, ¿sí? Y que estaría bueno eventualmente que cada uno revise de manera individual, en este caso el uso de los corticoides. Básicamente nosotros, por protocolo y por los protocolos que se revisan, te está la metrednisona como corticoide, digamos, a la cabeza. Entonces, según Nación, dice que estaría indicado utilizar la metrednisona si es el segundo episodio de bronquiolitis en los pacientes. Y la dosis es de 1 miligramo kilo, dosis vía oral. Archivos Argentinos de Pediatría del 2021 dice que no hay evidencia del corticoide, mucho menos en la bronquiolitis típica. La Sociedad Española de Urgencia, el CEUP, dice que no lo recomienda, y la SAP dice que realmente no tiene beneficios. Sin embargo, nosotros eventualmente lo seguimos utilizando en aras también de hacer mano de todos los recursos que tengamos para que el paciente mejore de forma más rápida y evitar una internación, básicamente, y después acortar ese periodo de internación. Este es el último, digamos, el flujograma de decisión terapéutica según el TAL que baja Nación. En realidad lo corté, después les voy a pasar la segunda parte porque la verdad que era muy grande para una sola lámina, así que básicamente lo clasifica con un TAL de 4 o menor. Del lado izquierdo, esta columna dice qué sería lo que tendríamos si tengo un paciente con este TAL. Entonces voy a aplicar 2 PAF de salbutamol y voy a observar 20 minutos. Si el paciente mejora, está por un TAL debajo de 4, el paciente se puede ir al domicilio con las medidas generales que ya charlamos anteriormente, que es la aspiración de secreciones, la alimentación, en fin. El control debe hacerse sí o sí dentro de las 24 horas. Hay que explicarle bien a los padres los signos de alarma y evaluar según los criterios que tenga de riesgo. Si el paciente no mejora, entonces nos iríamos al lado derecho, va y continúa con un TAL de 4, el paciente se puede repetir esos 2 PAF de salbutamol cada 20 minutos. Lo mismo si tengo un paciente con un TAL de 5, 6, 7 y 8, deberíamos tener TAL 7 y 8, tiene que indicarse la cánula nasal y se empieza nuevamente entonces a impregnar con los 2 PAF de salbutamol cada 20 minutos. Si el paciente, esto para quienes están en el interior o las salitas, tiene entonces un TAL de 9, lo ideal sería entonces derivar al hospital, colocar la cánula nasal y ir haciendo los PAF de salbutamol.
Evaluamos nuestro paciente después de 1 hora, ¿sí?, del ingreso, y en esta vemos entonces, volvemos a ver si encontramos un paciente con un TAL de 5 o menor. Si mejoró el TAL del ingreso, puede irse al domicilio. De hecho, consideran que un paciente con un TAL de 4 puede ir al domicilio, mientras no desature, obviamente. Y si no mejora y sigue con el mismo TAL, se suspende el salbutamol, porque ya estamos viendo que el paciente directamente no responde, ¿sí? Básicamente, y estaría en un paciente de 5 o más, es para internación. Si baja el TAL, entonces podría ir al domicilio. Con un TAL de 6, 7 y 8, tendríamos entonces que aplicar 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos 3 veces, y si es el segundo episodio, que es una de las cosas que tenemos que interrogar, brindar entonces la meprednisona, ¿sí? Y si el TAL es de 9 o mayor, volvemos a lo mismo, derivar al hospital con una cánula con oxígeno, hacerle los 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos. Esto entre las medidas. Obviamente, si vemos que el paciente, además de esto, si bien no está escrito, son las medidas generales, que el paciente no esté deshidratado. Si tengo un paciente pequeño, un TAL de 12, no se alimenta, no orina, obviamente hacerle vía, las otras cuestiones que habría que hacer antes de derivar. Pero bueno, esto a líneas generales como para saber qué tenemos que hacer. Si 2 horas después del ingreso, digamos, evaluación final, es la última evaluación que le voy a hacer al paciente después de las 2 horas, si tengo un TAL de 5 o menor, se va al domicilio con los puffs de salbutamol cada 6, con las medidas generales, con el control en 24 horas, se dan las pautas o signos de alarma y se evalúan entonces los criterios de riesgo, pero si el paciente tiene un TAL de 6 o mayor, entonces se deriva al hospital con los puffs de salbutamol, y si el puntaje, repetimos, tiene de TAL 7 o más, el paciente sature o no sature, se va con cánula nasal, ¿sí? Básicamente por el efecto propio del oxígeno, que ya dijimos que era el principal tratamiento en la bronquiolitis, y 2, por una, confort y per se que tiene el paciente con esto. Acá les traje, digamos, calientito, este es el protocolo de bronquiolitis o sibilantes en menos de 2 años que sacamos nosotros acá humildemente en el servicio SUEP. Básicamente utilizamos la escala de TAL modificada, la que vimos al principio, la naranja que les mostré en un inicio, y tenemos lo mismo, clasificamos a los pacientes con TAL menor de 4 como crisis leve, TAL de 5 a 8 con crisis moderada y TAL mayor de 9 crisis grave, ¿sí? Acá se los voy a mostrar desglosado. Entonces, si tengo un paciente del lado de izquierda a derecha que tiene un TAL menor de 4 con crisis leve, el seguimiento es ambulatorio y son la aspiración nasal, que es determinante. Es muy importante también que se eduque a la familia con respecto a este tema. Se hace la prueba del salbutamol con 2 puffs en SUEP, básicamente para ver la respuesta cada 20 minutos. Y si es exitosa, se deja arreglado. Hay pacientes que no responden, otros sí. Eso nosotros lo vemos en la práctica diaria, ¿sí? Y el control sería en el centro de referencia, que dependiendo de dónde esté, puede ir a una sala para controlarse 24 horas, depende de la gravedad también, o venir al hospital si es esta zona, ¿sí? Si el paciente tiene un TAL de 5 a 8, tiene una crisis moderada, sería observación entonces en el SUEP. Nosotros administramos oxígeno si tenemos saturación menor de 92, hacemos la aspiración nasal, hacemos la prueba con la serie de salbutamol, 2 puffs cada 20 minutos por 3 veces. Solo medicamos con la meprednisona si es el segundo episodio, ¿sí? Si no, no le damos mepre. Después, si tenemos del lado derecho el TAL 9, que sería una crisis grave, sería internación en el SUEP, administración de oxígeno con máscara con reservorio versus CAFO o CPAP, depende de la gravedad del paciente. La aspiración nasal, hacer la prueba de serie de salbutamol, la hacemos con 2 puffs cada 20 minutos por 3 veces. Si es el segundo episodio, damos el corticoide, que puede ser vía endovenosa, oral o por sonda. Colocamos la sonda nasogástrica básicamente para disminuir la parte de la aerofagia, y 2, para poder brindar eventualmente pequeñas tomas de leche dependiendo de cómo esté el paciente, ¿sí? Se suspende normalmente la alimentación cuando tenemos un TAL de 9. Si tengo un paciente con una FR más de 60, obviamente no le vamos a alimentar, pero sí mejoramos con la sonda nasogástrica la aerofagia. Y valoramos entonces la adaptación, si hay que hacer sedación o no, depende de los riesgos, el factor de riesgo, la edad y otras cuestiones que tomamos en cuenta para ver si se seda o no, pero para que se acople al dispositivo que tenga de oxígeno, ¿sí? En este caso estamos hablando de CAFO, CPAP, etc. Después evaluamos el paciente entonces en 1 hora. Sin mejoría de TAL, entonces podemos repetir la serie con salbutamol, revaluamos entonces la colocación de oxígeno, y si el paciente estaba en rojo, que es el TAL grave, repetimos solo la serie con salbutamol, revaluamos nuevamente la oxigenoterapia, y nosotros estamos
planteando el hecho de utilizar, por las revisiones que hicimos, la adrenalina nebulizada a 0,5 miligramos kilo, máximo 3 miligramos, ¿sí? Si el paciente después de la segunda hora tiene una buena respuesta con un descenso de tal, se va a valorar entonces el control en el suero, ¿sí? Si el paciente mantiene, por el contrario, un tal de 5 o más con una saturación menor de 92%, se va a evaluar entonces cuál es el mejor lugar para internar. Bueno, ahora les voy a traer a continuación 2 casos clínicos como para que hagamos el ejercicio mental. El primer caso es un lactante de 1 mes más 10 días, sin antecedentes, con epidemiología familiar, que inicia hace 3 días con un cuadro de diarrea superior. Y la madre lo nota con dificultad para alimentarse y lo nota agitado, acude por la guardia del Centro de Salud del Interior, de donde se recibe llamado telefónico el paciente, y el médico nos cuenta que el TEP es inestable, que en la vía aérea, que nada, tiene abundantes secreciones en la vía aérea, que ameritó 2 aspiraciones, que está con muy mal manejo de secreciones, que tiene mala mecánica, un tiraje generalizado, sin aleteo nasal, que tiene una frecuencia respiratoria de 70, con una saturación de 95% con cánula nasal, que por eso cambiaron a una máscara con reservorio, con sibilancias en todo el ciclo respiratorio, que en la C vemos un relleno capilar de 2 segundos con una cardíaca de 165, unos ríos cardíacos rítmicos que no la oculta soplo, que en la D está conectado, que tiene un llanto vigoroso, que se calma a ratos en brazos de los maternos, pero que impresiona medio irritable. En la E no había ninguna otra particular, y deciden ellos, en una de esas aspiraciones, toman virológico, realizan un acceso venoso periférico, indican un plan a basales, hacen una radiografía de tórax en donde solo se evidencia atrapamiento aéreo y deciden derivar. Entonces, la pregunta para todos es, ¿qué tal? Y si quieren les pongo la lámina del... ¿Qué tal creen ustedes que tiene el paciente? Y de ahí deriva el resto de las preguntas. Les pongo la lámina del tal, así chusmean y me dicen qué tal les parece que tiene el paciente. Acá está. Teníamos 70 de FR, dimos la edad, estamos en menores de 6 meses, les voy dando pistas. 70 de FR, con una cardíaca de 165, que respiraba y sibilaba completo en todo el ciclo respiratorio y que tenía un tiraje generalizado pero sin aleteo. Un minuto más para responder. Leo los mensajes. Si quieren escribir en el chat, por favor. Sí. Bien. ¿Está de acuerdo con la conducta que... ahora al final les voy a decir la respuesta, ¿sí? ¿Están de acuerdo con la conducta que tomó el colega, con lo que hicieron en el centro donde estaba? ¿Sí? ¿No? Bien, tercera pregunta. ¿Indicaría salbutamol más meprednisona en este caso? ¿Sí? ¿No? Y la última, ¿qué dispositivo dador de oxígeno consideran que sería el mejor en este caso? Con este paciente de 1 mes, de 10 días, con estos signos clínicos. Bien, perfecto. Entonces las respuestas son, el paciente tiene un tal de 9 puntos, la conducta que tomó el médico está bien,
¿sí? Capaz a esto sí le hubiese indicado esto, el salbutamol, que está descrito, si bien es un bebé pequeño y todos nos cuestionamos el tema de que si tiene tela o no, la verdad que es realmente muy discutido, no hay una edad como tal que te digan, lo hacemos, hay dos sociedades que discuten en cuanto a las edades, pero nosotros lo que vemos en la práctica es que hay pacientes que responden y otros que no responden. Importante entonces interrogar el tema de los antecedentes familiares y si nos da temor, porque es un paciente muy pequeño, lo que yo le sugiero es hacer únicamente 2 PAF, ver solamente con 2 PAF. Si el paciente que responde con 2 PAF. Evidentemente, ves, la impregnación va, digamos, mejorando en el camino, pero si el paciente es un paciente que va a responder, responde con los primeros 2 PAF. Vas a ver una ligera mejoría. Entonces, sí, le pudiéramos hacer, y sobre todo porque estamos lejos, dijimos que estamos en el interior, así que hacemos lo que tengamos que hacer como para mejorar. Lo único malo y que tienen que tener en cuenta, que por eso viene el planteo de la adrenalina, es que si ustedes, y eso es tema de otra clase, laringitis, ven que nosotros indicamos en laringitis adrenalina, y fíjense, hagan su propia estadística. ¿Cuántos pacientes nebulizan ustedes con adrena por laringitis y se les dispara la frecuencia cardíaca? ¿Y cuántos pacientes realizan ustedes impregnación con PAF y salbutamol y se eleva la frecuencia cardíaca? Entonces, al hacer ese razonamiento, te das cuenta que en realidad, si bien produce taquicardia y tiene un efecto cronotrópico positivo la adrenalina, lo vemos más con el salbutamol incluso. Entonces, no estaría mal incluso el que se anime a hacerle una adrena nebulizada, sería una sola vez, y ver si el paciente responde. Con lo mismo, es una prueba terapéutica, haciendo mano de todo lo que tenga. Si me da temor, entonces sabemos que el tratamiento de los pacientes con bronquiolitis es el oxígeno, ¿sí? ¿La meprednisona o la prednisona está indicado en este caso? Y la respuesta es no, porque es un primer episodio, está muy chiquitito, no ha tenido tanta vida como para tener más episodios. ¿Y qué dispositivo de oxígeno considera que sería el mejor en este caso? Y sería el CAFO, ¿sí? Con este tal sería el CAFO. Segundo caso clínico, tenemos entonces un lactante de 9 meses con 3 episodios de bronquiolitis, ¿sí? El último fue hace un mes, que ameritó internación solo el primer episodio, cuando tenía como 2 meses. Estuvo con bigotera, la verdad, no ameritó otro dispositivo, pasó 3 días en internación y luego se egresó. Hoy acude por estar desde hace 5 días con un cuadro de vía aérea superior, que tiene tos, tiene fiebre, que solamente hizo los 2 primeros días, ya no. Este paciente va a la guardería, consulta porque la madre hoy lo nota más agitado. Entonces, al examen físico encontramos al paciente subfebril con 38 grados, con un TEC que está inestable por la parte respiratoria. Vemos entonces que tiene abundantes secreciones nasales hialinas en el bebé, regular mecánica, con regular entrada de aire bilateral, sibilancias inspiratorias y expiratorias, una FR de 50, saturando 99%, aire ambiente. En la C vemos que tiene un relleno capilar menor de 3 segundos, una cardíaca de 126, unos ruidos cardíacos que están sin soplo. En la D está conectado, que sonríe, juega, y en la E sin alteraciones. Nuevamente preguntamos, ¿qué tal tiene el paciente? Les dejo un ratito para que calculen. Vamos al machete. Ahí está. Recuerden, 9 meses. Que acá hay un error en realidad, esto, mayor. Bien, la segunda pregunta sería, ¿qué conducta tomarían con este paciente?
La tercera pregunta sería, ¿indicaríamos salbutamol y meprednisona o prednisona en este caso? Y por último, ¿qué dispositivo dador de oxígeno considera que sería el mejor en este caso? ¿Contestan? Bien. La respuesta entonces sería, este paciente tiene un TAL de 7, la conducta sería esto, las nebulizaciones con el salbutamol o la impregnación con el salbutamol a través de PAF, la colocación de la prednisona sí, la meprednisona, porque en este caso estaría indicado, este es un paciente que tiene 3 episodios previos, y en cuanto al dispositivo de oxígeno, con ese TAL, charlamos entonces que era la colocación de la cánula nasal, ¿sí? Entonces se reevaluó el paciente y disminuyó 3 puntos de TAL que usted le otorgó. Después que ustedes hacen la impregnación con el salbutamol, colocan el oxígeno y hacen todas las medidas, aspiran secreciones, ven que el paciente bajó 3 puntos del que tenía. O sea que quedamos con un TAL de 4. ¿Cuál sería su conducta ahora con esta respuesta al tratamiento? ¿Qué sería lo próximo a hacer? Los leo, chicos, a través del chat. Claro. En este caso, con un TAL de 4 puntos, yo voy a asegurarme de que lo desteté del oxígeno, de que no amerita el oxígeno, de que satura más de 92-94%, y dependiendo de que si el paciente tiene un buen medio social, no tiene factores de riesgo agregados, no es un bebé chiquitito, en este caso 9 meses, que tiene un buen medio y tiene buenas condiciones y no tiene más que estos cuadros, se iría a la casa con el salbutamol, con las pautas de alarma y con el control en 24 horas, ¿sí? Y con la MEPRE que ya se le dejaría indicada. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, muchas preguntas. Los leo por el chat. Hola, Car. Bueno, hermosa la clase. Gracias. Yo lo que hice fue tratar de ir filtrando las respuestas de los casos clínicos e ir dejándote las preguntas. Si quisieras ir hacia arriba de todo, porque en un momento hubo más de 100 entre respuestas y respuestas del caso y demás, así que te intenté filtrar. Si vas hacia arriba de las respuestas, de las preguntas y respuestas, está, en realidad Héctor dice Belén, pero es Héctor de Zapala, que nos hace una consulta, en realidad nos cuenta también algo de su experiencia, que dice que en estas bronquiolitis de COVID asociadas a BCR en niños muy pequeños que estamos teniendo, si nosotras notamos que son enfermedades más graves, más largas, o que necesitamos más CAFO o más meteroterapia para CPAP. Sí, la verdad es que no sé si por la demanda, tal vez porque tuvimos como una amnesia de 2 años pandémicos tras 2 inviernos y ahora la población es mayor y como que ahora todo el mundo a la calle, no sé si tiene que ver con eso, pero lo cierto del caso es que hemos visto que sí, que está viniendo paciente, por lo menos nosotros acá por nuestra guardia, es común ver estos lactantes chiquititos, tener una cantidad de códigos amarillos y terminar todos con tal elevado, todos necesitadores de CAFO y que se rescata lo sincitial. A veces depende también de muchos factores, pero la verdad que estadísticamente no puedo dar una respuesta porque es una apreciación muy personal, o sea, no tiene que ver con eso. Puede ser, tal vez también el crecimiento de la población y esto, que tuvimos 2 años, sí, o sea, pandémicos, en donde hubo mucho encierro, en donde vimos, nada, el primer año de pandemia, todos sabemos, las BCR que se aislaron sería uno por cada centro hospitalario y si acaso, porque la gente no salía. Entonces, tiene que ver con eso. Pero en realidad, sí, tal vez porque también ahora tenemos el dispositivo, los recursos, los venimos usando y nos va re bien. Así que no podría decir sí o no ante esa pregunta porque
sería muy personal, no es algo que tengo estadísticamente documentado como para brindar una información así certera, digamos. Sí, lo que nos está pasando, Héctor, que nos pasó a todos estadísticamente, que eso sí hay números, es que nos pasó de que realmente el invierno se adelantó muchísimo, aproximadamente 5 o 6 semanas de lo que teníamos antes. Entonces eso está haciendo que el trabajo se vuelva más duro, sin lugar a dudas. Sí, tal cual, eso sí. Sí, que yo que no soy... Sí. No sé si estaba Clau todavía por ahí. Sí, acá está, se está escondiendo. ¿Cómo estás, Clau? Es tímida la Clau. Hola, Belu. Chicas, miren, me cambiaron la cámara. Cambiaron la cámara y queda fuera de cuadro, la pobre. No, pues. Acá hay una pregunta de Lelia que me parece muy importante, porque pregunta qué cantidad de oxígeno se suministra según cada dispositivo que usamos. Y creo que la pregunta no es una pregunta menor, porque puede suceder que pongamos poco flujo para una máscara, mucho flujo para una cánula, y en realidad no estamos haciendo oxigenoterapia, estamos haciendo otra cosa que incluso puede ser hasta peor para el paciente, ¿no? Tal cual. Bien, no sé. Ahí más o menos, hablando a nivel bibliográfico en realidad, pero lo que nosotros vivimos a diario, que es como decía Carly, se van poniendo los dispositivos acorde a la necesidad también del paciente y al tal que el paciente tenga, pero lo vamos viendo nosotros también y uno se va dando cuenta hasta dónde soporta la apertura de oxígeno al dispositivo también. Entonces, si yo quiero poner una máscara común a 10, 12 litros, obviamente no me lo va a soportar. Sí, hablando a nivel, como te decía, bibliográfico, la cánula nasal no debería ser colocada más de 3 litros. Obviamente nosotros tenemos cánulas de distintas edades. La que nosotros normalmente usamos es más la pediátrica tirando a chica o la que es para un niño de mediana edad. Esa cánula, a más de 3 litros no acostumbramos a ponerla, ¿sí? Se utiliza de 0,25 a 3 litros aproximadamente. La máscara simple, nosotros la utilizamos de 1 litro hasta 5, como mucho, 6 en algunos de los casos que la máscara lo soporte también, y ya posterior a eso utilizamos directamente la máscara reservorio, que se puede usar de 7 a 15 litros tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, también dependiendo de qué es lo que requiere el paciente. Perfecto. Después acá Cristian pregunta, ¿en qué grupo etario podríamos utilizar la adrenalina? Que me parece que, si bien lo que decía Carly, esto es importante remarcarlo, si bien no está en las guías de nuestro país, sí hay muchas otras sociedades científicas, especialmente de emergencias pediátricas, que sí la indican, o sea que tenemos cierto sustento bibliográfico para poder hacerlo, y sobre todo, yo pensándome, estoy en el interior con una bronquiolitis gravísima, quizás sí puedo hacer algo más, que es la adrenalina nebulizada, pero ¿la puedo hacer a cualquier edad? En realidad está indicado desde el mes de vida, de los más chiquititos. De hecho, las revisiones de emergencia, las últimas, dicen incluso que el salbutamol es como que lo han ido pasando por este efecto que tiene, que produce mucha taquicardia, y por supuesto también después cuando vamos a revaluar un paciente vemos un tal que se alteró, pero a expensas de una cardíaca, no de una mecánica, de una FR. En realidad se supone que si tiene 12 meses debería indicarse salbutamol. Nosotros acá lo hacemos a cualquier edad, pero es lo mismo. Este paciente, el primer caso clínico que les cuento de 1 mes y 10 días, si yo estoy en el interior, yo le hubiese hecho adrenalina más que salbutamol, porque está descrito el uso en este tipo de pacientes. Así que sí, desde chiquititos lo podemos utilizar, no tiene una edad apenas. El salbutamol sí, acá se recomienda utilizar entre 2 a 4 meses y con ciertas prevenciones. Tenemos otras contraindicaciones, pero bueno, en líneas generales eso. Bien, después acá Eugenia pregunta algo que es verdad que a la hora de buscar bibliografía a veces se complica un poco, y que quizás es una cuestión media semántica, pero por ahí estaría bueno qué pensamos nosotros o qué decimos nosotros, que dice, tengo entendido que el término bronquiolitis se refiere al primer episodio en menores de 2 años, pero los episodios posteriores, ¿cómo se denominan? ¿Se manejan igual? Bueno, después menciona algún problema de la conexión. Claro. Bueno, en realidad se establece en la mayoría de las sociedades científicas esa 2 años, menor de 2 años, bronquiolitis. Mayor de 2 años habría que estudiarlo como un paciente con asma. De hecho, para los scores, menor de 2 años utilizamos el TAL, y para mayores de 2 años el pulmonaris, que ese es tema de otra clase, que es asma bronquial. Pero sí, hace esa línea que eventualmente venía siendo medio gris,
ya está, se está volviendo más intensa, entonces se separa menores de 2 años, mayores de 2 años. Y sí, Eugenia, es verdad que incluso en nuestro protocolo nosotros pusimos bronquiolitis barra sibilante recurrente. Creo que quizás este puede ser como el concepto para el que sigue sibilando y ya no es el primero o el segundo episodio. Pero después de encontrar en la bibliografía o incluso en nuestras propias evoluciones, que a veces somos muy desprolijos para escribir, BOR, SBR, OB, como un montón de formas para decir que el chico sigue teniendo signos de obstrucción después de haber sido su primero o segundo episodio. Pero quizás sibilante recurrente puede ser la frase que mejor los nuclee. Y de hecho, sí, hace unos años las sociedades de neumonología los clasificaban como estos sibilantes recurrentes y obviamente siempre con la alerta de que no todo lo que sibila es bronquiolitis o es asma, pero claro, sí se clasificaba como sibilantes hace años. Después acá Jerónimo pregunta, PAF versus Nebu de salbutamol. ¿Qué nos parece? Y la verdad que la mayoría de las revisiones dicen que es lo mismo. Si me lo preguntas a mí en lo personal, eventualmente, sobre todo en asmáticos, suelo hacerlo los nebulizo, pero en realidad todas las revisiones bibliográficas dicen que es lo mismo, que aplicar 2 PAF de salbutamol equivale a hacer nebulización a 0.5 o a 1 gota por kilo de peso. Y es lo mismo, no es que voy a tener más beneficio o menos beneficio. Sí, es cierto, Jerónimo, y esto es conocido por todos, la falta de recursos que estamos teniendo en nuestra provincia, y en las provincias hermanas también, porque hay gente conectada de otros lugares, que la falta de insumos hace que muchas veces elijamos lo que haya. Un PAF si es que hay PAF, o NEU si es que hay gotas. Sí. Tal cual. Bueno, después acá Rosita pregunta, ¿cómo hacemos el criterio de ingreso a CAFO? ¿Si es solamente clínico o si sí o sí hay que sacarle un gas? No, fíjense que en toda la revisión no hablé de radiografía de tórax como no sea mención de, no nombré gasometría, no es algo que está, básicamente es por la clínica. Vamos el tal, vemos la respuesta del paciente, vemos cuánto satura, es clínico. Nosotros si por allí nos parece que es un paciente que tiene un tal de 12, bueno, listo, le haces un gas, pero porque te vas a fijar si no está reteniendo CO2 y si el dispositivo que vas a utilizar va a ser distinto, y obviamente con un tal de 12 no vas a pensar en un CAFO, vas a pensar en otro dispositivo, ¿sí? Pero básicamente se hacen pacientes más graves. Sí, no y siempre la idea es que es clínica, nunca necesitamos ningún método complementario. Tal cual, es clínico. Después acá Héctor pregunta, esto también es importante porque incluso nos lo planteamos nosotras mismas al momento de hacer el nuevo protocolo de crisis asmática y bronquiolitis, que pregunta, ¿en tercer o más episodios? Por ejemplo, en un internado con una máscara con reservorio. Si estamos hablando de bronquiolitis, hablamos de menor de 2 años. ¿Usamos bromuro de ipatropio con el salbutamol? Y la verdad que nosotros cuando hicimos la revisión vimos que el bromuro de ipatropio en menores de 2 años no tenía tanto efecto beneficioso y sí otros efectos adversos. Entonces nosotras no solemos utilizarlo, utilizamos como está en el protocolo que recién les compartí, el salbutamol con la mepresis del segundo episodio, pero no utilizamos el bromuro, lo dejamos para los pacientes mayores de 2 años. Sí nos había pasado esto, se los cuento como experiencia. Nosotras en años atrás usábamos el bromuro de ipatropio junto con el salbutamol para un sibilante recurrente, vamos a ponerle, no el que tiene meses, pero qué sé yo, el del año y medio. Y nos pasaba que se ponían muy nerviosos, todos colorados, muy sudorosos, y ahí es cuando dijimos, pucha, a ver, algo estamos haciendo mal. Y en realidad era, en cierta forma, si uno lee la bibliografía, era... No les digo un nivel de intoxicación, pero ciertos efectos, como dice Carly, de justamente de intoxicación, vamos a ponerla anticolinérgica, por eso no debiera utilizarse. Después, hay algo importante que también mencionaron varios, que es el tema de bajar la fiebre para poder revalorar una escala de tal. ¿Qué pensás de eso? Y en realidad lo ideal sería eso, bajar la fiebre. ¿No? Todos sabemos que un paciente incluso sin tener obstrucción bronquial o sin tener sibilancias llega con fiebre y lo vamos a ver taquimédico, taquicárdico. O sea, eso es per se la respuesta metabólica básica ante el proceso febril. Lo ideal sería hacer eso. Sin embargo,
yo particularmente por ansiosa, me parece, evalúo el paciente a pesar de tener fiebre, pero para yo saber, a ver, si vi la entrada y salida, voy a ver otras cuestiones, la mecánica del paciente que me puedan alarmar para dar otras medidas de soporte de entrada. Sin embargo, lo ideal y lo que está recomendado es bajar la temperatura. Bien. Después acá Alejandro dice algo que sí es verdad, que es muy importante, que es cierto que uno dice, bueno, a ver, uso el PAF, uso la NEBU, pero es cierto que a veces el menor de 1 año, o incluso los más grandes también, no tienen buena adherencia al tratamiento, entonces él menciona que hacerle la nebulización con beta-2 no es mejor por la dificultad de poder coordinar el PAF con la respiración. Quizás en eso es importante la intervención de Clau, porque se puede utilizar, sí, es cierto que no se puede coordinar, pero no es imposible, de hecho es la forma en la que uno impregna en un paciente menor. Entonces, hay una técnica para poder realizarlo y por ahí Clau nos puede ayudar en eso. Sí, en realidad, cuando hablaban justamente del uso de los dispositivos, yo pensaba en esto. Muchas veces, a ver, porque el niño se pone sumamente irritable si yo tengo que tenerlo con una máscara nebulizándolo, no es lo mismo los puffs que son cuestiones de segundo, por ahí la máscara en nebulización me tarda 1 o 2 minutos y terminamos empeorando el cuadro del niño, por eso terminamos usando en esos casos a veces puffs. Pero sí teniendo en cuenta que si pasa que el niño no tiene adherencia al tratamiento o nos cuesta mucho poner la máscara, va a estar con cánula nasal de uso permanente, pasando, o sea, administrándose oxígeno y le colocamos los PAF. Tiene una técnica realizar los PAF que es importante también saberlo, y es, primero, obviamente, siempre el primer disparo del PAF va dentro de la aerocámara en falso, que le llamamos nosotros primer disparo en falso para impregnar la cámara de medicación. Y sí, normalmente lo que nosotros hacemos es tratar de realizarlo entre 2 enfermeros cuando el paciente es complicado, si la mamá no sabe cómo ayudarnos, o le mostramos a la mamá cómo hacerlo para que también aprenda, porque va a ser la que continúa el tratamiento en la casa, y es uno sella la máscara del niño con sus manos y el otro enfermero es el que hace los disparos. Siempre intentando de que si el niño llora, en el momento que hace su inspiración profunda, es donde nosotros hacemos el disparo. Contamos 10 segundos o 10 respiraciones del niño y ahí recién realizamos el otro disparo. Lo que tiene de bueno la máscara simple es que si el niño requiere oxígeno, yo ya lo dejo con la máscara mientras hago las nebulizaciones. Es la ventaja que nos da a nosotros por ahí. Pero si no, de todas maneras, se puede hacer de las 2 maneras y siempre coordinando con alguien que nos ayude, porque no es fácil con los chicos poder hacer estos tratamientos. No sé si te respondí lo que me preguntabas, Velo. Sí, creo que sí. Y después acá Alfredo pregunta, justamente un poco con el mismo hilo de la pregunta, aerocámara versus espaciador. A veces es lo que nos dan, pero bueno, Sí, en realidad tiene Nos arropamos hasta donde nos da la cobija, lo que tenemos. No, obviamente que siempre pedimos a la población, cuando traen a los niños, que ya son niños que tienen antecedentes respiratorios, que traigan su aerocámara, porque con receta médica, bueno, yo sé que las obras sociales no los cubren, pero es una inversión que uno hace una vez y vienen con las aerocámaras que tienen, las válvulas de reinhalación, perdón. Entonces es mucho más fácil porque no tengo que estar retirándole y colocándole la máscara al niño permanentemente. Yo le dejo la aerocámara y puedo hacer el PAF tranquilamente. Nosotros lo que tenemos acá en el hospital son espaciadores, muchas veces también escasean, pero es lo que nos dan para poder hacerle las impregnaciones a los chicos. Entonces, obviamente que lo mejor sería siempre la aerocámara, que hay marcas conocidas que son muy buenas también. Bueno, después acá se me mezclaron algunas preguntas, pero Alejandro pregunta si usamos budesonide. No, no usamos budesonide. Y después, a ver, en caso de no contar con aerosol de salbutamol, la nebulización con salbutamol debe hacerse con solución y oxígeno, ¿y cuánto debe durar? Esto también fue una consulta con respecto del bude y de la adrenalina de la clase anterior. Que está bueno explicar cuándo se diluye y cuándo no se diluye. Esto quizás Clau también nos pueda ayudar. Sí, en realidad nosotros siempre habíamos realizado la nebulización diluida. Hasta hace un tiempo atrás se creía en realidad que era lo mejor el diluirlo en 3 mililitros de solución fisiológica. Después se comprobó en realidad que no había o por lo menos de lo que se fue viendo, que no había un cambio ni mejora ni desmejora al realizarlo con fisiológico. Sí, los tiempos por ahí
de duración de la aerosolización, nebulización. tal Claro. cual. En realidad nosotros cuando vemos que las gotitas son, qué sé yo, el paciente pesa, le voy a poner 0.5 o media gotita por kilo, y el paciente me da 5 gotas, y voy a poner a nebulizar 5 gotas, y se va a ir todo en la nada misma. Entonces, en esos pacientes, cuando vemos que las gotas son muy pocas, podemos agregar solución para nebulizar. Si me toca, por ejemplo, el paciente le voy a hacer una gota por kilo y me pesa 20 kilos, le voy a poner 20 gotas, esas 20 gotas equivalen, en teoría, a 1 mililitro, lo que quiere decir que lo puedo nebulizar con mucha mayor facilidad. Entonces, lo hacemos con un estándar de gotas, básicamente en cuanto a la cantidad de solución. 5 gotitas no me va a hacer mucho, así que a ese yo le puedo mandar 1 o 2 o 3 mililitros de solución. En realidad hasta con 1 estaría bien, con 2 está bien. La idea es que tenga yo un vehículo que me ayude a que pueda durar el tiempo de nebulización. No sé si respondimos. Sí, incluso había varias preguntas con respecto de lo mismo. Y después, bueno. cambiando algo el tema, hay 2 preguntas más y creo que ya estamos casi llegando al final. Juliana pregunta, ¿cuándo hacemos un hisopado de panel virológico en estos pacientes? Si es en todos, en quiénes elegimos. Y la verdad que nosotros lo hacemos casi en todos, pero por una cuestión de pesquisar y porque también nos está pasando, y esto más anecdótico, nosotros vemos eventualmente pacientes por la guardia, vemos que viene con cierto tal, le hacemos las aspiraciones. Yo soy una que particularmente les digo, porque tenemos el recurso y si lo tenemos lo utilizamos y está bueno. Vemos que el paciente mejora, lo mando a la casa y quedó ahí las secreciones, las mandé a procesar, lo cito contra 24 horas, el chico viene bien, pero a las 72, si vimos la parte de la fisiopatología, de haber empezado el cuadro, el chico viene mucho más agitado, ¿sí? Entonces, cuando justo viene el paciente, justo el laboratorio ya me dio bacterio el resultado y me sale un BCR, que eso hoy me pasó, por cierto, con 2 pacientes. Entonces, es una ventaja también saber, listo, es un BCR positivo en cuanto a que ahora yo lo tengo que internar y tengo que saber qué medidas, si es un dato no menor en cuanto a la infectología, el que sea un BCR positivo o en caso de que sea, qué sé yo, una influenza A también positivo, es importante, ¿sí? Hoy vivimos esas 2 emergencias justo en la guardia y eran pacientes que tienen estudios sacados mucho antes de que se complicaran. Así que eso me parece que es una ventaja, como para tomar en cuenta, pero depende si es un recurso que tenemos o no. Nos estamos manejando con lo que tenemos. Claro, si en caso de no tener recursos, recuerden que siempre el hisopado debería hacerse solo en el paciente que tiene algún factor de riesgo. Claro, ya sea porque se va a internar, porque es menor de 1 mes, porque tiene alguna enfermedad asociada como por ejemplo una cardiopatía. En esos pacientes no podemos dejar de tomar el virológico en caso de que esté disponible. Si pudieran hacerlo en más pacientes, sobre todo cuando, bueno, ahora ya estamos muy entrados del invierno, pero se supone que es verdad que hacerlo a muchos pacientes nos da justamente esto, la pesquisa o el centinela epidemiológico. Ahora que ya estamos muy entrados del invierno, quizás sí tendríamos que empezar a afilar el ojo a quienes hacerlo, pero bueno, para quienes no tengan demasiados recursos, eso, solamente internaciones y factores de riesgo. Bien. Y había alguna creo que hay 1 o 2 preguntas más para leer, que es ¿qué pensamos de la kinesiología, de la kinesioterapia en el caso de la bronquiolitis? Y la verdad que en cuanto a la kinesio, últimamente nosotros le teníamos mucha fe. Los últimos estudios dicen que no ofrece mayor beneficio. No es lo mismo kinesio que el cleaning nasal o aspiración de vía aérea superior, que mantener las fosas nasales o la vía aérea superior despejada. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, eso sí, de hecho, el uso de, más adelante cuando uno revisa, el uso de sondas de aspiración, como comúnmente se venía utilizando, se desaconseja totalmente, se está ahora yendo por el lineamiento de aspirar solo, digamos, de manera coloquial por fuera de las fosas nasales, aspirar todo lo que está allí, pero no utilizar sondas como para disminuir también el disconfort del paciente, la rotura de la mucosa, entre otros efectos que podemos tener, o la respuesta vasovagal que nos puede pasar. Y básicamente lo que se sugiere es que la kinesio, o lo que está estadificado de todas las revisiones de las bibliografías que les planteé, tocan el tópico de la kinesio y no la aconsejan, la verdad. Aconsejan solamente la aspiración de vía aérea superior. Y recuerden siempre que las clases que nosotros les ofrecemos siempre es pensando en el paciente que está en la guardia. Entonces, quizás en la guardia no sería algo útil un kinesiólogo que kinesie al paciente en pleno diagnóstico o en pleno control de una bronquiolitis grave, y si quizás debiera hacer algo más para clases que tengan que ver más con el consultorio o la internación.
Bien, creo que estamos con la mayoría de las preguntas. Y la última. Otra vez metemos el tema de los insumos, ¿no? Natalia pregunta, ¿qué opinamos de la reutilización de las bigoteras, de las máscaras y demás? Capaz, Car o Clau también nos puede ayudar en esto. Sí, en realidad hasta hace un tiempo atrás nosotros también, por lo menos lo que era en el servicio nuestro, se reutilizaba todo lo que se pueda descontaminar con enzimáticos, y con el detergente enzimático, que eran las guías de conexión del oxígeno, las máscaras, máscara reservorio no, porque el tipo de material que tiene la bolsa de reservorio se desintegra con el enzimático, y las cánulas nasales no, porque era muy complicado poder lavar dentro de cada narina, porque eso va metido dentro de la nariz del paciente y por ende va a juntar secreción. Entonces eso era muy complicado poder cepillarlo y lavarlo, las descartábamos. Sí es real que ahora nosotros particularmente tenemos los insumos de las guías, la tubuladura que propiamente dicho, y las máscaras, y no los estamos reutilizando, al igual que los espaciadores. Sí tuvimos temor en algún momento que no nos den desde insumos, pero por una cuestión de que no estaban entrando, y los estábamos lavando, pero sí se puede realizar en los lugares donde no tengan cantidad de insumos, siempre teniendo en cuenta de que hay que descontaminarlo con el detergente enzimático, y se pasa también por la dilución de lavandina, ¿sí? Porque uno retira el residuo, pero también tiene que matar, o sea, tiene que descontaminar. Entonces lleva un proceso bastante largo, y obviamente el secado correcto y el guardado nuevamente correcto. Pero sí puede hacerse, pero esos insumos nada más, no todo. Claro. Sí, sin ir más lejos, el fin de semana los chicos de Zapala, que estuvimos a full Zapala con la Guardia del Castro, nos enviaron pacientes con máscaras con reservorio y nos pidieron de devolvérselas para que ellos puedan reutilizarlas, así que sí se hace, como dice Clau. Bueno, chicas, creo que hasta acá llegamos, estamos casi pasaditas del tiempo. Les agradezco muchísimo a las dos por compartir todos sus conocimientos, y a Carly por haber estudiado tanto para poder ofrecernos las distintas miradas de un montón de sociedades, de un montón de lugares, y que abramos un poco la cabeza con respecto de la bronquiolitis y que nos animemos a usar otras cosas, y un poco también a hablar el mismo idioma, utilizando el TAL, los mismos protocolos en la medida posible. Tal cual. Bueno, un placer. Buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Chao, chao.